Shabbat Shalom a todos. Hoy vamos a abordar un tema en este Shabbat muy, muy interesante. Como he dicho, pareciera que los capítulos de Abraham y su descendencia son temas históricos, pero dentro de ellos, dentro de esa historia, el Señor nos está dando unas enseñanzas importantes. Vamos a abordar el capítulo 25, el capítulo 26, el capítulo 27, llegaremos hasta el 28 del versículo 1 hasta el 9. Así que empecemos. El tema que vamos a ver son tres temas. La primogenitura, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿Qué nos enseña el Señor con eso? Segundo, la bendición, ¿qué significa esto? Y tercero, la separación de dos naciones. Veamos. El capítulo 25 inicia diciendo: tomó Abraham otra mujer cuyo nombre era Ketura o Setura, dicen la mayoría de nuestras traducciones. Este nombre Ketura significa incienso, solo para que lo tengamos en cuenta. Así que ya vemos que Abraham, luego que Sara murió, aproximadamente unos 38 años después, o en un transcurso de 38 años antes de su muerte, va a tener otra mujer, y con esta mujer va a engendrar más hijos. Y estos hijos son, según el capítulo 2 dice, ella, Ketura, o Setura, como algunas Biblias nos lo dicen, le dio a luz a Simram, que significa músico, a Yokshan, que significa bastante, a Medán, que significa contienda, a Midán, que significa lucha, a Chisbak o Yisbak, que significa eldeja, y a Suash, que significa prosperidad. ¿Por qué les he adicionado lo que significa cada nombre? Porque el Señor no lo pone por gusto ahí, no nos da los nombres por gusto. Los nombres significan la fama que va a tener esa persona o que tiene ese personaje con ese nombre. Entonces, si usted analiza cada nombre, ya se puede dar cuenta qué fama tiene. Un segundo. Admitir y admitir. Shabbat Shalom a Carlos y Neira también creo que entró. Ok. Entonces la importancia de los nombres es porque los nombres están asociados a la fama que va a traer, a lo que va a representar cada persona. Por eso les he puesto aquí el significado de cada nombre de esos hijos que está engendrando ahora Abraham con una nueva mujer que más adelante vamos a ver es una concubina. Dice entonces del 3 al 6, los descendientes de los hijos de Abraham por Ketura son, dice, Yokshan engendró a Sheba. Ahora va a decir que de los hijos de Ketura y Abraham hubo otra descendencia, y note también la fama, los nombres. Yokshan engendró a Shiva, que significa 7 o juramento, a Dedán, que significa país bajo. Los hijos de Dedán fueron los Azurim, que significa guiado. Los Letushim y los Leumim significan pueblos. Los hijos de Midán fueron Efa, que significa oscuridad. Efer, ternero. Enoc, dedicado. Abida, mi padre sabe. Y Eldad, Dios ha conocido. Todos estos eran hijos de Ketura, dice la palabra. Entonces dice siguiente, Abraham dio en herencia todo lo que poseía, todo lo que tenía Abraham se lo da a Isaac, o Isaac. Pero a los hijos de Abraham con las concubinas, dice con concubinas, o sea que nos deja ahí en la duda si fue solo Ketura o si fue varias, pero la palabra nos dice que eran concubinas en plural. Sin embargo, está hablando solo de Ketura y nos deja ver que hay esos 6 hijos de Abraham con Ketura. Entonces, a estos hijos que Abraham tuvo con Ketura o con las concubinas, Abraham le dio regalos mientras aún vivían. O sea, cuando estaba vivo Abraham. O sea, que Abraham aquí está enseñándonos que las cosas nosotros las debemos arreglar en vida antes de partir de este mundo. Entonces él está arreglando todo, pero fíjense que está dejando todo lo que poseía a Isaac,
pero no solo se está refiriendo esto a lo que poseía material, sino a lo que poseía en su relación con Dios. O sea, el conocimiento de Dios se lo está pasando a Isaac junto con lo material. Y a los demás le dio regalos. ¿Qué regalos? La Biblia no deja ver qué regalos, pero les está dejando quizás algún asunto material. Entonces, de ahí le dice, y los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el oriente, hacia la tierra del oriente. Entonces, aquí, póngale atención a esto. Abraham está ubicado aquí más o menos en Hebrón, ¿sí? Allí está con su mujer nueva, Ketura, tiene también a Isaac, y de ahí nacen sus hijos, pero él los envía a estos lejos de Isaac. Quiere decir, se queda con Isaac, sigue así enseñando, creciendo con Isaac en el conocimiento de Dios, pero a estos los manda lejos, hacia oriente. Entonces usted puede sacar conclusiones porque ya de por sí usted sabe que de Dedán vino la reina, ¿cómo se llama la reina que visitó después a Saba? La reina Sabas, que viene de Saba y Dedán. Y así usted puede, si usted se pone a escudriñar, se va a encontrar que van a haber de los hijos de Abraham árabes, van a haber persas, van a haber los que fueron a Turquía, van a haber indios, van a haber iraníes, van a haber, por ejemplo, los de Afganistán pueden ser descendientes de Abraham, ¿sí? Y así usted se puede encontrar que el mundo islámico va a salir de los lomos de Abraham también. Entonces, todo esto se los digo solo como manera de un detalle de conocimiento. Luego de esto vienen el 7 al 8 y dice, y esto fue cuanto Abraham vivió, 100 años y 70 años y 5 años. Acuérdense que así el hebreo es que da los números. 100 años y 70 años y 5 años, o sea, 175 años fue la vida de Abraham. Y Abraham exhaló su último suspiro, muriendo a una buena edad, viejo y contento, y fue reunido con sus parientes. Entonces, primero note que tuvo una buena vida. Abraham fue llamado a los 75 años, ¿sí? Y a los 175 va a morir. O sea, hubieron 75 años en los que no conoció a Dios y 100 que estuvo en el conocimiento de Dios. Capte eso. Y dice, fue reunido con sus parientes, pero está hablándonos en una metáfora de que Abraham está siendo llevado a este sitio que no conocemos, que no sabemos, y está siendo dormido, está esperando el llamado a la resurrección. No es que hay un lugar, no es que es el seno de Abraham, porque fíjense que Abraham ahora se va a reunir, pero es un tema simbólico, es decir que se reunió con sus parientes, murió igual que sus parientes, durmió igual que sus parientes, no es que está en un sitio, fue a dormir igual que sus parientes. Eso es lo que está tratando de decir la Torá en este momento, no que hay un sitio donde se está reuniendo y ahí todo el mundo se está saludando y se están dando abrazos, no. Se reunió significa, le ocurrió lo mismo, fue al Sheol igual que todos los demás. O sea, su cuerpo fue depositado en la tierra y fue al polvo tal cual está escrito. Entonces, reunido significa que le sucedió lo mismo, fue a dormir igual que sus parientes. Detalles interesantes que les destaqué aquí. Cuando esta muerte de Abraham se da, Ismael debería tener 89 años. Isaac debe tener 75 años. Y lo interesante es que Esaú y Jacob, que todavía no nos ha mostrado la Biblia en el desarrollo de esta enseñanza, Esaú y Jacob tendrían 15 años. ¿Por qué les digo esto? Porque si el patriarca Abraham es el que tenía el nivel más alto de conocimiento de Dios, tiene que haber estado enseñando Torá, enseñando lo que él ha aprendido de Dios, ¿sí? No había Torá per se, pero estaba enseñando Torás instrucciones, estaba enseñando las instrucciones que él recibió, se lo estaba enseñando posiblemente a Isaac con toda seguridad,
a Esaú y a Jacob posiblemente hasta los 15 años. Ismael ya se había apartado de ellos y se había ido a formar parte de Egipto, porque se casó con una egipcia y vivía pegado a Egipto. Entonces, puede ser que en esos 38 años él que tiene Abraham de vida entre su... ¿Sí? ¿Entró alguien? Un segundo. Ah, sí. Bienvenido a la tribu de Mitzi. Y alguien tiene un micrófono abierto. Ah, sí, hay un micrófono abierto. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, lo interesante de esta partida de Abraham es que los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, estaban en vida, estaban creciendo, tenían 15 años cuando Abraham murió. Por lo tanto, podemos concluir que Abraham, por su crecimiento con Dios, debe haberle dado algún conocimiento a esos niños y también a Isaac, no tanto a Ismael, porque Ismael se había separado. Después de la muerte de Sara, Abraham se casó. Entre lo que muere Sara y lo que él muere, pasaron 38 años, por eso digo que debe haber, en esos 38 años debe haberse casado o juntado con su concubina. Y murió, como dice, en buena vejez y contento, porque eso es la promesa que ya Hashem le había hecho en Génesis 15, del 15 al 16. Entonces viene el siguiente pasaje. Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan todo lo que ocurrió entre los hijos de Ed y Abraham? Abraham se estaba asegurando de que su cuerpo, su nefesh, fuera enterrado en el mismo lugar donde estaba el de Sara, y eso fuera un territorio de ellos, no de los dioses de los heteos. En el campo de Efrón, el hijo de Zoar, el hitita, es decir, aunque la cueva estaba en ese territorio, no le pertenecía espiritualmente a ellos, les pertenecía a un elegido de Dios, a un injertado de Dios que es Abraham. El campo que Abraham compró de los hijos de Ed, aquí está claro que él lo compró, no hay manera de que fuera de los dioses paganos de los heteos. Abraham fue sepultado allí con Sara, su mujer. Abraham murió y el Elohim le concedió bendición. Y aquí empezamos con una palabra bien importante. Abraham le concedió bendición, pero creo que ya les he dicho de las enseñanzas anteriores que la palabra brajá, cuando dice Baruch atá Adonai, están diciendo bendito sea el Señor. Aquí dice brajá, Elohim concedió brajá, bendición. Lo que está diciendo es Elohim le concedió la injerción, lo injertó como heredero de él, a Abraham. Y a Isaac, su hijo. Es decir, cuando él muere, Hashem le concede brajá, le concede bendición, le concede ser injertado a Isaac y por Abraham, a Abraham y por Abraham a Isaac. Y dice, y habitó cerca de Berla Choi Roy, el pozo del viviente que me ve. Y luego pasa algo interesante, estos pasajes, después de la muerte de Abraham. Dice, aquí está la Toldot, la genealogía. Toldot es genealogía, Toldot en hebreo está diciendo los partos o la genealogía de Ismael. Y entonces aquí ponga la atención a lo que el Señor nos quiere mostrar, porque no tiene por qué decirnos esto, pero le va a complacer decirnos de qué sale de Ismael. Entonces mire lo que dice. Salió de Ismael, el hijo de Abraham, esta genealogía, que parió a Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de Ismael, de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. Y deja destacar
que viene una primogenitura. Y dice, el primogénito de Ismael fue Nebaiot, que significa altura, seguido de Kedar, el oscuro, Abdel, castigado por Dios, Mibsam, olor dulce, Misma, rumor, Dumá, silencio, Masá, carga, Hadad, poderoso, Teimá, desierto, Yetur, puesto, Nafish, refresco, y Ketma, original. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres, estos son sus famas, conforme a sus ciudades, es decir, de ellos salen pueblos, salen ciudades. Y dice 12 jefes de tribu, tal cual Hachén ya lo había dicho a Agar. Estos son los años de la vida de Ismael. 100 años y 30 años y 7 años, o sea, 137 años vivió Ismael. Fíjense que Abraham vivió 175 y aquí usted puede notar cómo la vida del hombre está disminuyendo en tiempo. Dice, habitaron desde el Ávila junto al sur. Les pongo aquí un gráfico, esto es Arabia, aquí está Israel, acá está Mesopotamia, Babilonia. Entonces le está diciendo que los hijos de Ismael van a vivir desde el norte en Ávila hasta el sur, todo el territorio ese y todo este territorio de Arabia, ¿sí? Y acamparán junto a sus parientes. Vamos a entender un poco esto. Pero note que Yitzhak muere a los 137 años. Para ese entonces, como hay una diferencia de 14 años entre Yitzhak e Ismael, Ismael está muriendo a los 137, Yitzhak tiene 123 años para ese momento. Y Esaú y Jacob, que son los hijos de Yitzhak, pueden haber tenido 63 años a la muerte de Ismael. Datitos interesantes. Entonces, de esas 12 tribus son los que van a salir los mercaderes que se van a dedicar a comerciar en todo el territorio, entre caravanas, entre venir de Babilonia hasta Egipto, pasando por Israel. Y el pasaje de Génesis 37:28 nos deja ver esto. Nos dice, pasaron entonces unos mercaderes madianitas. Vamos a ver por qué le llaman madianitas más adelante. Madianitas. Y ellos sacaron a José, que estaba en el pozo, acuérdense de ese pasaje que lo veremos después, y vendieron a José a los ismaelitas. Entonces uno se queda, pero ¿no que eran madianitas? ¿Y cómo que son ismaelitas? Pues como usted va a ver más adelante, de Esaú van a salir los madianitas, que se unen con los ismaelitas. Y todo para este tiempo ya de José, ya hay una mezcla entre los hijos de Ismael y los hijos de Esaú. Entonces, aquí usted ve qué características tenían los hijos de Ismael, apegados al dinero, a la plata, a lo terrenal. Dice, y subiéndole el pozo le vendieron a José a los ismaelitas, que es decir, a los madianitas también, que es lo mismo, por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. De esas 12 tribus se va a poblar todo ese territorio, y hoy usted encuentra árabes con sangre de Esaú, y bueno, vamos a verlo más adelante. Pero es importante que usted encuentre que había unos que se llamaban los nabateos, que son de los hijos de Ismael, de los cuales desciende Nabet, que fue nieto de Kedar, de este que está aquí. De aquí salen. Y de eso, si usted escudriña bien, se va a dar cuenta que sale un nombre que se llama Antipatro I de Idumea. Idumea es el territorio que después Esaú toma, que se llama Idumea. Dice, y Antipatro I de Idumea se casó con una princesa de los nabateos, es decir, de los ismaelitas, que se llamaba Cipro, y de esa unión salió Herodes el Grande. ¿Qué le parece? Entonces Herodes, ¿de dónde salió? ¿De la sangre judía, siendo que era el rey judío, o salió de una sangre mezclada de
Ismael y los descendientes de Saúl. Otra característica, que la palabra dice, eran arqueros, y usted encuentra también en las inscripciones que se han encontrado por la arqueología, que eran arqueros, eran mercaderes, eran enemigos de Dios, se apartaron de Dios, se fueron a Egipto, se fueron a todos los lugares, y los que salieron de Cetura se mezclaron con ellos y se convirtieron en mercaderes que se poblaron por todos lados. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que dice en Génesis 16:12, y será el hombre, refiriéndose a Ismael, indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará en desafío, dice, en desafío de todos sus hermanos. Es una profecía que hasta el día de hoy se cumple. Y también dice en Génesis 21:20, y Dios estaba con el muchacho que creció, o sea, Dios permite que ocurra este crecimiento de esta población de los ismaelitas, y habitó en el desierto y se hizo arquero, tal cual se observa aquí. Entonces dice en el Salmo 83, 3 al 9, qué interesante encontré esto. Dicen, está en el Salmo, y lo pueden leer todo el Salmo cuando tengan el tiempo, dicen, eliminémoslo como nación, refiriéndose a un grupo de naciones que quieren destruir a la nación de Israel. Eliminémoslo como nación, el nombre de Israel no se mencionará más. Dice, unánime en su consejo han hecho una alianza contra ti los clanes de Edom, descendientes de Esaú, y los ismaelitas, los de Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, también viene de Esaú, vamos a verlo más adelante. Filistea con los habitantes de Tiro, Asiria también se une a ellos, dan sustento a los hijos de Lot. ¿Cómo a los hijos de Lot? A los que descenden de las 5 ciudades que Dios había destruido. ¿Pero cómo? Si Dios las destruyó. Pero de ellos salieron los amonitas y los moabitas, que fueron los hijos que engendraron las hijas de Lot con el propio Lot. Trátalos, dice la palabra, como hiciste con Madián. Madián también viene de Esaú, lo vamos a ver más adelante. Con Sisara, con Javín en el arroyo de Sihón. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hoy nosotros lo vemos en ese territorio que se llama el Medio Oriente, con una serie de conflictos y una serie de luchas, pero si usted ve los nombres que va dando el Señor, es como diciéndonos, esto es la fama que van a encontrar en el futuro. ¿Y qué encontramos ahí? Las luchas de Afganistán, la lucha de los de ISIS, los problemas en Libia, en Siria, todo eso viene de la fama con la que nacieron esos personajes que hoy pueblan, como dice la palabra, las ciudades esas. Y continuamos entonces en el 19 al 26. Dice, estos son los toldot, los partos de Yitzhak. Ya nos habló de los partos de Ismael. Ahora nos va a hablar de los pactos de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Ribca. ¿Se acuerda aquel pasaje lindo de que mandó Abraham a buscar una mujer para Isaac? Pues Isaac tenía 40 años cuando se casa con Ribca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo, para ser su mujer. Yitzhak, dice la palabra, suplicó, es decir, está como orando. No es la palabra no es orar, porque orar es como hacer tefilá, pero aquí dice atar, es como suplicar. Entonces Yitzhak suplicó a Hashem por su mujer porque ella era estéril. Miren la semejanza que hay de este caso con el caso de Sara y Abraham. O sea, se está replicando lo que estaba pasando con Abraham en la vida de Yitzhak, su hijo. Y luego dice, Hashem escuchó su súplica y concibió Ribca, su mujer. O sea, ella era estéril, pero por el ruah, por el poder de Hashem, ahora va a tener hijos en doble porción. Vamos a ver. Dice,
y concibió Ribca su mujer. Los niños, o sea, no había un solo niño, habían dos. Los niños en el vientre de ella se revolvían. La mayoría de las Biblias, de las traducciones, dice peleaban. Eso no puede ser. No peleaban. Estaban revolviéndose, se movían rápidamente, como queriendo salir. Aquí los rabinos dicen que lo que ocurría es que Ribca, cuando se movía a través del campamento donde vivían o del lugar donde vivían y pasaban por algún lugar donde se hablaba de Hashem, se revolvía Yitzhak. Y cuando pasaban por un lugar donde se hablaba de otros dioses, se revolvía Esaú. Eso es lo que dice la tradición hebrea. Lo que dice la palabra es que se movían rápidamente dentro de ella, lo que le llevó a ella a decir: si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? O sea, está cuestionando su situación. Y fue a investigar, dice, fue a inquirir o fue a preguntar. Bueno, la palabra es lidrosh, que dice investigar. Fue a investigar a Adonai, a Hashem. Y le dijo Hashem a ella, ponga atención, que ella fue a buscar una respuesta. No dice la palabra dónde fue. No sabemos si fue a un pozo, si fue abajo de un árbol, no sabemos. Fue a algún lugar y en ese lugar Hashem le contesta y le dice: 2 goyim están en tu vientre y 2 naciones en tus entrañas serán separadas y una nación versus otra nación se afirmará. Y luego le dice algo que es realmente como misterioso. Le dice: el abundante. La palabra que sale ahí es Rab, que significa el abundante. Trabajará, que es abodá, pequeño. Sair es la palabra que usan ahí para pequeño, igual que en Miqueas 5:2, que ahora vamos a ver qué es eso. Pero todas nuestras traducciones dicen que el grande servirá al pequeño. Eso es lo que está diciendo. Pero la traducción para grande, o la palabra para grande, es gadol. Y la traducción para pequeño es katal. O sea, no son las mismas palabras, con lo cual no podemos agarrar literalmente que estaba hablando de Esaú y de Isaac, porque lo que está diciendo ahí es el abundante, el Rab, Jacob, Esaú y Jacob, gracias. Lo que está diciendo es el abundante. La palabra, cuando habla del abundante, está hablando de Dios. El abundante trabajará pequeño, como diciendo, Dios se hará pequeño. Hizo como un paréntesis después que está diciéndole: hay 2 naciones en tu vientre, serán separadas, una se afirmará sobre la otra, y hace como un paréntesis y dice: el abundante trabajará pequeño, literalmente. Entonces, es como que le dijo Dios: el abundante vendrá a servir pequeño, algo así. Y eso lo podemos ver en Miqueas 5:2 ahora. Entonces, continúa diciendo: cuando los días del parto se completaron, había, la mayoría de las Biblias dice gemelos. No dice eso. La palabra dice mellizos en su vientre, que es diferente a gemelos. También vamos a ver eso. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una pellizca, como pelo de cabra. Era un pelo duro. Y lo llamaron Esab, que Esab no tiene los estudiosos, los eruditos de la Torá, no han definido qué significa Esab. Lo más cercano que ellos han dicho es que Esab significa el completo, porque ya estaba lleno de pelo, o sea, vino con un pelambre tremendo, mientras que el otro salió lampiño. Entonces su hermano emergió con su mano agarrando el calcañal, que se escribe Akeb, el calcañal de Esab, el Akeb de Esab. Así él fue nombrado Jacob. Si usted ve la palabra Akeb y Jacob, es lo mismo, lo único que está apareciendo una yud. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa el que agarra el talón. Si lo quiere simplificar, el talonero. Entonces, Yitzhak tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Por eso yo les doy los números de las edades, porque
Dios nos muestra para que nosotros tengamos el conocimiento de todas las cosas que están pasando, nos da las edades. O sea, nada aquí queda por fuera. Es para que crezcamos en su conocimiento. Ahora bien, Rivka, cuando recibe este mensaje de Hachem, ella entiende que el mensaje ese de que el abundante trabajará pequeño, ella lo entiende como que el mayor servirá al menor. Eso es lo que ella entiende. Y no está mal que lo entienda así. Ella lo entiende así. Ahora, cuando estos niños nacen, Abraham todavía está vivo, como habíamos dicho. Tiene 160 años en ese momento Abraham. Isaac tiene los 60 que dice la palabra, y Ismael tiene 74. Todavía no ha muerto ninguno de ellos. Todos seguramente celebraron ese nacimiento. Déjeme explicarle porque la palabra, y en esta Biblia que yo tengo, que es la Biblia Peshita y en la de estudio hebreo, también dice mellizos, no dice gemelos. Y eso tiene una razón. Los gemelos, cuando son gemelos, proceden de un mismo óvulo fecundado por un solo espermatozoide, que en los primeros momentos de la fecundación se divide en dos, dando lugar a dos bebés que nacerán exactamente iguales. Esos son los gemelos, nacen exactamente iguales. Es decir, no puede ser que uno salió peludo y el otro lampiño, no son exactamente iguales. Y mellizos, dice, son dos bebés que han sido dos los óvulos que han sido fecundados, ¿sí? Acá fue un solo óvulo, aquí son dos óvulos fecundados por dos espermatozoides diferentes. Cada óvulo y cada espermatozoide contendrá información genética de la madre y el padre, pero esta puede ser diferente. Y la mezcla de ambas puede dar niños o niñas también muy parecidos o totalmente diferentes. Entonces, esta información nos la da el Señor para que entendamos que no estaban metidos en una sola bolsa peleando, estaban en dos bolsas diferentes y cada uno se movía por salir, no pelear. Y eran diferentes, podían ser diferentes porque son mellizos. Si hubiesen sido gemelos, eran idénticos. Entonces aquí viene la pregunta. Si el Señor le dice a Abraham, Abraham, de ti vendrá la simiente, la descendencia que va a tomar las puertas de sus enemigos, y ahora tenemos dos simientes. ¿Cuál de ellos es el que trae la descendencia que va a tomar las puertas de sus enemigos? Es los que van a llegar hasta Apocalipsis. ¿Sí? Porque no nos dice, lo único que nos deja ver la palabra es que Esab, ni siquiera podemos decir qué significa, pero los eruditos han dicho que el completo, porque estaba peludo, como si ya fuera un hombre. Y a Jacob, el otro, le pusieron el talonero, por decirlo así. Y luego tenemos una enigmática frase que dice, el abundante trabajará pequeño o disminuido. Como dice en Miqueas, y aquí es donde viene lo de Miqueas, fíjese que en Miqueas dice, y ahí se usa la misma palabra que dice disminuido o pequeño, esta palabra la van a encontrar en Miqueas también. Y en Miqueas dice, y tú, Belén, Beit Helem, casa de pan, de Efrata, el menor entre los maestros, esta es la palabra, el más pequeño entre los maestros, de Judá, de ti saldrá uno para gobernar. Me ponen en la mayoría de las Biblias. En el hebreo dice el moshel que puede significar el compositor de parábolas. Entonces lo que está diciendo ahí es que Yeshua va a salir, o sea, Dios, Hachem, se va a disminuir para servirnos a nosotros, se va a disminuir y se va a convertir en un compositor de parábolas. Así fue conocido Yeshua, como este es el compositor de parábolas. Y dice, será gobernador o compositor de parábolas para Israel por mí, o sea, por Hachem. Y cuyo origen, nos dice aún más, cuyo origen es de, ponen ahí desde antaño, desde antes, ¿no? Viene de Mikeden, de la eternidad, desde la eternidad, desde lo Olam, desde lo que está escondido. Toda esa información está en 5:1-2 de Miqueas y tiene que ser amarrada con esa frase enigmática que
que se le dio a Ribka o Rebeca. Entonces, ¿de dónde viene la simiente? Es la pregunta. ¿De dónde viene Yeshua? ¿De cuál de los dos que estaban moviéndose en el vientre de su madre? Y dice, y tú, Beit Lehem, la tierra de Judá, no eres menor entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo. Eso es lo que está diciendo en Miqueas. Entonces, la pregunta acá que les pongo es, ¿de dónde viene la simiente? ¿De dónde viene Yeshua? Tenemos dos simientes. Yitzhak da origen a Esaú o Esab y a Isaac o Yitzhak. Dice entonces en el 25-27, los niños crecieron y Esab, y aquí empieza a definir cómo son cada uno de las simientes. Y Esab se hizo un cazador hábil, hombre de monte, mientras que Jacob era un hombre apacible, ponen allí. Pero la palabra que hay ahí es tam, es decir, dice apacible, que se quedaba en la tienda. Era como un muchachito tranquilo, pareciera ser. Pero la palabra tam nos dice más que eso. Es la misma palabra que hay en Job. En Job 1:1 dice, Job era un hombre íntegro y recto. Cuando dice íntegro y recto es tam, y temía a Dios. Es decir, lo que define la palabra tam es a un hombre que es temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que define. Entonces acá lo que podríamos poner, en vez de lo que dice ahí, dice, mientras Jacob era un hombre, ¿qué? Temeroso de Dios y apartado del mal. Esab era un cazador hábil, hombre de monte, y esa es una gran diferencia entre los dos. Entonces, ¿de quién va a ser llamada la simiente en Isaac? La simiente es Yeshua. ¿De cuál de los dos vendría Yeshua? Esab, sus características eran que era agresivo, viril, perseguía todos los aspectos materiales de este mundo, la vanagloria, se gana el amor con lo material, es decir, van a ver que tenía a su padre bien engatusado con sus carnes, con sus cacerías. Era un hombre de campo, y dice en Hebreos 12:12, era inmoral y profano. Lo pueden buscar en Hebreos 12:12. En el cambio, Jacob era el encargado de cuidar de los quehaceres de la granja o de la finca, estaba involucrado en lo espiritual, en lo intelectual, era un hombre temeroso de Dios y alejado del mal. Esas son las características que nos deja ver la palabra. Entonces, ¿podemos decir en este momento de dónde viene la simiente? Hasta ahí yo no lo podría decir, pero miren lo que va a pasar ahora. Génesis 25, del 28 al 34 dice, Isaac favorecía a Esaú, o sea, el padre favorecía a Esaú, tendría más favor sobre Esaú que sobre Jacob. Pero aquí viene el por qué. Porque él, ¿quién? Isaac, tenía gusto por el venado que le traía ¿quién? Esab o Esaú. Es decir, el amor de Isaac por su hijo estaba, ¿cómo decir?, influenciado por lo material que le daba a su hijo, ¿sí? Ribka, dice, favorecía a Jacob. Ribka favorecía a Jacob. No está diciendo por qué, sencillamente era un amor de madre, era un amor sin ninguna condición, mientras que el de Isaac favorecía a Esaú por la condición de que él era el que le traían las cosas que a Isaac le gustaba. Luego dice, un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Esab vino del campo abierto, exhausto, y dijo a Jacob, fíjense lo que está pasando acá. Él viene del campo, de hacer lo que le gustaba hacer, de hacer de cacería, pero ese día no trae aparentemente nada. El otro se encargaba de que la gente estuviera alimentada, cuidaba a los animales, etcétera, etcétera. Y le dice Esaú a Jacob, miren cómo le dice, que esto es lo que está hermoso en el hebreo que uno puede destacar, que porque acá en las Biblias nos lo ponen muy nice, pero en realidad fue grosero Esaú con Jacob, y le dice, dame un poco de esa cosa roja para que me la trague, porque estoy hambriento. Razón por la cual lo llamaron Edom, rojo, y de ahí viene toda la descendencia edomita, los edomitas. Ya aquí empieza
este hombre a adquirir unas características importantes. Me refiero a Esaú. A la grosería de de Esaú, Jacob le responde: vende conforme a este día tu bajor, tu primogenitura para mí. O sea, él le pone, Jacob le pone un negocio en la mesa a Esaú. Vende conforme a este día tu primogenitura para mí. Y Esaú le dijo inmediatamente: hombre, fíjense cómo le va a decir: he aquí, yo voy a morir, o yo he de morir. ¿Qué importancia tiene para mí esta primogenitura? Ponga atención a lo que le está diciendo. Es como, ¿qué me importa? Dame acá esa comida que está ahí, o dame ese potaje rojo. ¿Qué me importa la primogenitura? Y inmediatamente Jacob le dice: júrame conforme a este día. Y él, ¿qué hizo? Juró inmediatamente y dice: y así que él le juró y vendió su primogenitura, es decir, los derechos de su primogenitura se los vendió a Jacob por un plato de lentejas. Entonces Jacob le dio pan, le dio el potaje de lentejas, y miren lo que hace él. Él comió, bebió, se levantó y siguió su camino. Y dice la palabra: así demostró Esaú el desprecio por su primogenitura. Aquí ya uno empieza entonces a ver claramente por dónde viene la simiente. El Señor con esto nos quiere mostrar, no para que nosotros digamos por lo que empezamos a leer: no, el malo es este y el otro. No, les voy a mostrar por qué no puede venir la descendencia que va a tomar las puertas del lado de Esaú. Miren cómo actúa Esaú con algo tan importante para Dios como la primogenitura. Entonces, aquí el Señor hace que veamos esto como una experiencia para mostrar de dónde vendrá la simiente. Entendamos entonces un poquito lo importante de lo que es la primogenitura. La primogenitura, que se dice Bejor, Bejorá en hebreo, significa el primer heredero, como Yeshua fue el primer heredero de los que vamos a heredar el reino de los cielos, el primero, o sea, la primogenitura. Pero hay una palabra que es bendición, que en hebreo es brajá. Ambas tienen las mismas palabras, si usted puede observar, tienen las mismas palabras. Entonces, la primogenitura se refiere al primer heredero, pero el primer ser heredero implica que es una gran bendición, una brajá, pero no entendamos bendición como nosotros la entendemos. Cuando se habla de bendición, lo que el Señor está diciendo es inserción, como decir: el primogénito, ya lo inserté, el primogénito es Yeshua, y detrás de ese primogénito vendrán todos los demás que van a ser injertados, es decir, bendecidos. Lo que quiero decir es que nosotros usamos muy alegremente la palabra bendición y siempre decimos: hermano, que seas bendecido. Cuando nosotros usamos la palabra bendición o Dios te bendiga, le estamos diciendo al hermano que nosotros le enviamos sentimientos nuestros de que a ese hermano no le falte nada. Es decir, sea bendecido porque sentimos que puede carecer de algo material, de salud, de techo, de comida, de amor, de paz. Entonces, al nosotros decir en nuestra lengua español bendición, lo que estamos tratando de decir: te enviamos deseos de que se te llene lo que te falta. Entonces yo le pregunto a usted y a todos los que estamos en este estudio, cuando los hebreos dicen Barú atá Adonai, que quiere decir bendito tú, Señor, ¿qué le falta a Dios que se lo estamos diciendo que lo bendecimos? ¿Qué le falta? Por eso la connotación de la palabra bendición en el lenguaje hebreo
no es el mismo significado, no es la misma connotación de lo que nosotros decimos en español. Porque si no le estamos diciendo a Dios, bendito tu Señor, o sea, sabemos que te falta algo, Señor, así que esperamos que con este deseo que tenemos tú seas llenado con lo que te falte. Señor, no le falta nada. La palabra bendición lo que está diciendo es que Él quiere que seamos injertados. Cuando un hebreo dice Barú atah Adonai, él sabe que la fuente de las bendiciones es Dios. ¿Qué le puede dar él como ser humano a Dios al decirle bendito? Lo que él está diciendo es, de ti que eres la fuente, venga lo que a mí me falta. Es al revés, nosotros lo vemos como que nosotros bendecimos a Dios. No, Él es el que nos bendice. Y la palabra bendición lo que está diciendo es, se ha injertado. ¿Qué bendición puede ser más grande que ser injertado, que ser heredero del reino? Eso es lo que está diciendo la palabra bendición. Entonces, cuando el Señor le dijo a Abraham, serás bendito y en ti serán benditas cualquiera de las naciones, le está diciendo, serás injertado y a través de ti serán injertadas cualquiera de las naciones que quiera venir a Dios. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Entonces, Abraham se convirtió, por decirlo así, en un primogénito de la injerción. Al él ser el primogénito de la injerción, él se convirtió en un vehículo de injerción para otros. Entonces, esa injerción que recibimos a través de Abraham es lo que le han puesto bendición. Y otra cosa, cuando a alguien le dice maldito, en el hebreo también está diferente a nosotros. Nosotros lo decimos, lo vemos, la palabra maldito la estamos viendo como que pobrecito. Ahora lo que tenía se lo van a quitar. Si tenía salud, se lo van a quitar. Si tenía plata, se la van a quitar. No, porque esos son sentimientos que en nuestra mente latina, venida del griego, es lo que ocurre, es lo que piensa. Pero cuando un hebreo dice, no dice maldición, la palabra maldición no existe en los hebreos. Existe la palabra arur, que quiere decir desarraigado. ¿Desarraigado de qué? Del cielo, de Dios. No vas a tener injerción. No vas a ser injertado. Y eso es peor que cualquier maldición, porque te vas a quedar en el crujir de dientes. Entonces, lo que al decir al Esaú decir que despreciaba o hacer el desprecio a la primogenitura, estaba haciendo el desprecio a ser un vehículo de injerción. ¿Sí? ¿Y quién compró ese derecho de ser vehículo de injerción? Yitzhak. Y aquí es donde se define por quién va a venir la simiente. La salvación, Yeshua, la Yeshua, va a venir a través de aquel que tiene la herencia para dar herencia. ¿Sí me explico? Aquel que fue injertado para que él pueda injertar a otros. Eso es lo que despreció Esaú. Yo no quiero injertar, a mí que me importa que se friegue todo el mundo, no quiero injertar a nadie, no quiero saber de eso, no me interesa. Y lo digo así en este sentido porque ellos vivían con Abraham un tiempo y Abraham les tuvo que haber enseñado y les tuvo que haber explicado. ¿Y qué dijo él? Dijo, como dice la palabra, comamos y bebemos que mañana nos vamos a morir. Eso es lo que está planteando él. ¿Qué me importa la primogenitura y qué me importa si se van a ser injertados en el cielo no existe, bla, 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 como muchos dicen hoy? Entonces, la primogenitura era tan importante que ya en Éxodo 3:2 decía, el primer heredero de los justificados pertenece a Dios. Es adoptado por Dios, se hace heredero de Dios. Entonces, todos esos derechos, él los despreció por los placeres de la tierra, porque al venderla por la comida era vender por saciar un placer. Entonces vendió la primogenitura. Eso es clave que lo entendamos. Y en ese momento la primogenitura pasa a manos de Yitzhak. Pero todo esto el Señor lo hace para que entendamos por qué, que estaban en dos bolsas y todavía no se sabía de quién venía la primogenitura, perdón, la simiente. El Señor hace que pasen las cosas, las experiencias que vimos, para que nosotros entendamos
cómo alguien se apegó a lo mundano, a lo terrenal, para despreciar lo espiritual, las cosas que no se ven. Porque él dice, ¿qué ves? Si yo no veo el cielo, si yo no veo esa injerción, esa bendición, yo, ¿para qué voy a tener esto? Dame mi plato, que esto es terrenal y esto es de ahora. Entonces, bendición, mi hermano. Cuando usted le dice a un hermano bendición, bendito sea hermano, o bendiciones hermano, usted lo que está diciéndole es que lo quiere traer a ser injertado. Pero eso, si usted lo ve en el contexto de la Torá, si usted lo ve en el contexto panameño, latino, usted le está deseando que no le tenga ninguna carencia a su hermano. Pero bendición es traer a otros de las tinieblas a la luz para que sea injertado, para que sea heredero, mi hermano. Así que cuando usted diga bendición o le bendiga a otro hermano, usted está llamando a que Hachén acepte a ese hermano como heredero de los cielos también. Ahora, después de eso, miren lo que pasa acá. Nos pasa como nos pasó en el caso de Abraham. Hay un gran paréntesis aquí. En el capítulo 26, del 1 al 11, leemos: hubo una hambruna sobre la tierra, además de la primera hambruna, como en los días de Abraham. Y ponga nota que está el Señor dándonos algo que Abraham vivió y que ahora lo va a vivir Yitzhak. Yitzhak fue a Gerar, a Abimelech, Melech de los filisteos, o sea, rey de los filisteos. ¿Qué está sucediendo aquí? Acuérdense que estamos hablando de que allá hubo un parto, de que Yitzhak tiene 60 años, de que Abraham tiene 160 años. O sea, estamos hablando de que ahora el Señor nos lleva aquí a ver que Isaac se va a Gerar. No, hermano, esto es un paréntesis para darnos otra enseñanza. Mire cómo es. Yitzhak se fue a Gerar, a Abimelech, o sea, se fue al rey de los filisteos. Entonces dice, se apareció Hachén diciendo a Isaac: no desciendas a Egipto, sino habita donde digo, habita en esta tierra, yo estaré contigo, y Barú, o Baruch, que quiere decir te bendeciré, que quiere decir te injertaré. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es algo que está ocurriendo antes de que nazcan esos niños. Antes de que Sara Isaac y Rivka se hayan envejecido, están jóvenes. Y dice, porque todas estas tierras a usted y a su cera se las daré. O sea, le está diciendo Dios a Isaac lo mismo que le dijo a Abraham. Es decir, no desciendas a Egipto, no bajes a la oscuridad, no te vayas al mundo, porque todas estas tierras, y él está parado ahí mirando las tierras, pero ¿cuáles tierras vio Abraham? ¿Cuáles tierras está viendo Isaac? La palabra en los evangelios dice que no vieron y no recibieron esas tierras, sino que las vieron. Entonces, se está refiriendo a la Jerusalén celestial. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham su padre. Yo haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos, y yo daré todas estas tierras a tu descendencia, a tus herederos. Y dice cualquiera es la palabra ahí, cualquiera, no todas, cualquiera de las naciones de la tierra serán injertadas. Fíjense lo que está ocurriendo. Aquí el Señor antes ya estaba confirmando, pero todo esto está ocurriendo en Yitzhak, ¿sí? Y le dice, cualquiera de las naciones de la tierra serán benditas por cuanto Abraham me obedeció y guardó mi mandato. Y aquí es por donde muchos hebreos dicen en sus oraciones, por lo que le ofreciste a Abraham, yo soy salvo por lo que... No es por lo que hicieron nuestros padres, es por lo que tú hagas. Entonces le está poniendo a Isaac a recibir la misma barajá, la misma bendición, la misma inserción que hizo con Abraham. Y le está diciendo, tú, Isaac, vas a ser vehículo de injerción. Ojo, que cuando se lo está diciendo, no está Esaú ni
ni Jacob, por cuanto Abraham me obedeció y guardó mi mandato, mis mandamientos, mis leyes y mis señas. Así que Isaac se asentó en Gerar, en la tierra de los filisteos, igual que el papá. Lo que aquí está mostrando el Señor, que Isaac está tomando la misma educación que está tomando Abraham en su momento. Entonces, así que Isaac se asentó en Gerar, lugar de alojamiento, significa Gerar. Los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer, y oiga esto, por miedo él dijo, ella es mi hermana. No está hablando de una mujer que parió 2 hijos, está hablando de una mujer joven, hermosa. Él pensó, si les digo que ella es mi mujer, me pueden matar para tomar a Ribca. Después de todo, ella es una mujer bella, no es una mujer anciana. Y él permaneció allí por largo tiempo. O sea, está el Señor mostrándonos cómo alguien que es injertado está en un proceso de educación como lo tuvo Abraham. El mensaje para nosotros es, igual que Abraham, igual que Isaac, ustedes que les sonó su truá hace algunos años, van a pasar por esto, pero lo importante es que crezcan. Entonces, dice, permaneció por mucho tiempo, y Abimelech, el rey de los filisteos, miró hacia adentro por la ventana, o sea, lo vio por una ventana, y vio a Isaac acariciando a Ribca, su mujer. Y Abimelech mandó a llamar a Isaac y dijo, ella es tu mujer. ¿Por qué dijiste, ella es mi hermana? Y Isaac respondió, porque yo pensé me puede matar por causa de ella. Abimelech dijo, ¿por qué no has hecho esto a nosotros? Uno de nuestro pueblo pudo haber dormido con tu mujer y tú hubieras traído un pecado de ignorancia sobre nosotros. Ojo, este Abimelech no es el mismo Abimelech de Abraham. Han pasado muchos años. Este Abimelech es un descendiente del otro Abimelech de Abraham. Pero este Abimelech sabe lo que ocurrió en Sodoma, sabe lo que ocurrió con Abraham, y no necesitó que Dios fuera en un sueño a decirle, no toques a esa mujer. Sencillamente él dijo, ups, cuidado, no podemos tocar a esta mujer porque viene a través de alguien que es bendecido por H, el Dios de los hebreos. Entonces Abimelech advirtió a todo el pueblo, cualquiera que toca a este hombre o a su mujer, de cierto será puesto a muerte. Entonces dice, plantó Isaac la tierra y cosechó y recibió ese mismo año 100 veces más y lo bendijo Hashem. Es decir, no es que la brajá signifique que sea insertado, pero el ser insertado ya te trae todos los beneficios. Y si al Señor le place enriquecerte, qué bueno. Y si a Él no le place enriquecerte, qué bueno, gloria a Dios. Entonces el hombre se enriqueció, es decir, Isaac, y prosperó más y más hasta que ciertamente se había vuelto muy rico, pues tenía posesiones de rebaños, de manadas y un gran número de siervos. Y los filisteos lo envidiaban. Los filisteos habían tapado y llenado de tierra todos los pozos que los sirvientes de su padre habían cavado durante la vida de Abraham, su padre. Es decir, miren lo que está ocurriendo y haga remembranza de lo que lo comenté de los pozos. Los pozos eran los lugares de reunión para hablar de Hashem, los pozos de Abraham. Pero los filisteos los taparon para que no se reuniera y no se hablara ahí de Hashem. Tapen eso, tapen la palabra. Eso es lo que está haciendo el filisteo. Entonces Abimelech dijo a Isaac, te tienes que ir de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso de lo que somos nosotros. Aquí lo que está viendo el filisteo es el temor, el miedo, no el temor, el miedo al Dios de Isaac. No a Isaac, a todo lo que Dios hace por Isaac, por un bendecido, por un injertado. Así que Isaac se fue y acampó en el valle, en el Badí valle de Gerar, y vivió allí, y Isaac volvió a cavar los pozos. Ojalá lo que está haciendo, para que usted vea que lo que el Señor nos está mostrando con este gran paréntesis es que nos está diciendo, ok, van a parir esta simiente, pero fíjense lo que ocurrió antes, cómo yo estaba enseñando a Isaac. Entonces, los siervos de Isaac cavaron en el valle de Gerar y descubrieron una fuente de agua viviente. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. O sea, los de los filisteos peleaban con los de Isaac, no por el agua, sino porque lo que ocurría en ese pozo de agua viviente. Entonces dice, él se fue entonces, o sea, se fue Isaac con su gente y cavaron otro pozo y también riñeron sobre él. O sea, ya iban los filisteos, cállense, no hablen de Dios aquí, no se reúnan a hablar de la palabra. Eso es lo que está ocurriendo espiritualmente. Así que lo llamó Sitná, enemistad, hostilidad. Él se fue de allí, o sea, Isaac, y cavó otro pozo. O sea,
¿Qué nos está enseñando el Señor con esto? Isaac insistía en llevar la palabra, el agua viva, y sobre esto riñeron, así que lo llamó Rechobot, espacios abiertos. ¿Por qué? Porque él cavó otro pozo su gente y ahí no riñeron, ya no lo alcanzaron, ya la palabra no se podía detener, así que ahí lo llamó espacios abiertos. Y dijo, porque ahora Hashem nos ha dado espacio abierto, nos ha hecho fructífero en esta tierra, y de allí Isaac subió a Beersheba, pozo del juramento. Todo esto se está desarrollando aquí y aquí, así en este sector. Un sector que está rodeado de amorreos, hititas, filisteos, y ahí en medio de esa oscuridad, Isaac estaba llevando la luz. ¿Cuántas veces se le apareció el Señor a Isaac? 2 veces. Una cuando le dice no bajes a Egipto, o sea, no bajes a la oscuridad, al mundo, quédate donde yo te digo, y la otra cuando lo bendice. Entonces, esto es un paréntesis, porque fíjense lo que pasa al siguiente. Dice, se apareció esa misma noche diciendo, se le apareció Hashem a Isaac, esa misma noche diciendo, esta es la segunda, ahora vemos aquí, esta es la segunda vez que se le aparece Hashem a Isaac. ¿Cuánto se le apareció a Abraham? 7 veces. Aquí él está creciendo con Hashem y va a la segunda. Pero la ventaja que tiene Isaac es que tenía un padre que ya lo estaba conduciendo en el crecimiento a Dios. Entonces dice, yo soy el Elohim de Abraham, tu Abba, tu padre, no tengas temor porque yo estoy contigo, yo te bendeciré, te injertaré, te multiplicaré tu cera por causa de mi siervo Abraham. Y allí edificó un altar Isaac e invocó el nombre de Hashem y plantó su tienda allí. Y los siervos de Isaac cavaron un pozo. Entonces Abimelech fue a él desde Gerar con su amigo Ahuzat y Pichol, el comandante de su ejército. Está Isaac viviendo el mismo crecimiento de su padre Abraham, viendo las mismas confrontaciones, los mismos problemas, y ahora él tiene que crecer lo suficiente para manejar la situación que tiene. Isaac le dijo a ellos, ¿por qué vienen a mí? A pesar de que se me enemistaron conmigo y me echaron de entre ustedes. Y él les preguntó, y ellos dijeron, hemos visto ciertamente que Hashem está contigo. O sea, están reconociendo, claro, porque se han cavado tantos pozos, ha crecido tanto la palabra por ahí. Y dicen, así que dijimos, hay entre nosotros un juramento. Los filisteos están buscando que no haya confrontación con alguien que está bendecido, injertado en Hashem. Y usted no nos hará ningún daño. Fíjense cómo plantea el filisteo. Usted no nos hará ningún daño, así como nosotros no lo hemos tocado a usted, sino que hemos hecho lo bueno y lo hemos enviado fuera en paz, en shalom. Ahora estás bendito, estás injertado. Miren todo lo que nos muestra la palabra. Estás injertado por Hashem. Eso se lo dijo ¿quién? El rey de los filisteos. La oscuridad reconociendo a la luz. Y él preparó un banquete, Isaac, para ellos, y comieron y bebieron. Y a la mañana siguiente ellos se levantaron temprano y juraron el uno al otro, o sea, no vamos a pelear, apartémonos, tengamos un distanciamiento. Todos sabemos lo que va a pasar con estos descendientes de los filisteos después y con los descendientes de Jacob también. Y dice, ellos se levantaron temprano, entonces Isaac los envió de camino y lo dejaron pacíficamente. Ese mismo día, los sirvientes de Isaac vinieron y le dijeron acerca del pozo que habían cavado. Hemos encontrado agua. Nuevamente, en un territorio de oscuridad, la palabra estaba fluyendo. Así lo llamó Shiva, 7. Y por esta razón el nombre de la ciudad es Beersheba, pozo 7 o pozo del juramento hasta el día de hoy. Y la ciudad de Beersheba está ahí en Israel. La pueden buscar en el mapa y es una ciudad israelita en estos momentos. Entonces allí lo que hemos visto en ese capítulo ha sido un paréntesis que hace el Señor para que veamos que el crecimiento de Isaac tuvo que darse similar al crecimiento de Abraham, pero no hay tantas apariciones de Dios,
o de Hashem a Isaac como las hubo con Abraham, porque debemos entender que Abraham está siendo un vehículo de injerción de Isaac. O sea, él es el que lo está ayudando a crecer para que sea injertado. Y lo que hace Hashem es confirmarle eso. Luego nos vamos al 27, al siguiente capítulo, del 1 al 10, dice, cuando Esab tenía 40 años de edad, oiga esto, después que nos hace paréntesis nos muestra esto, cuando Esab tenía 40 años de edad, tomó como mujer a Yehudit, o a Judith, la hija de Berí, elitita, y a Basemat, la hija de Elón, elitita. Pero ellas fueron fuente de amargura para Isaac y Ribca. Quiere decir, este pasaje que nos lo deja ahí muy escueto la palabra, que ya Esab tenía un comportamiento que era mundano totalmente. No todo tenía una mujer, su padre le está enseñando, le está induciendo hacia ser injertado y le muestra con el testimonio que él solo tiene una mujer y este tiene dos. El testimonio de Isaac que fue a buscar su mujer de los parientes y este la escogió de los heteos, de la oscuridad, que Abraham ya le había enseñado a Isaac que no, y ahora él quería que no lo hicieran, pero este lo hizo. ¿Me estoy explicando? Este hombre iba en reversa. En el curso del tiempo, después que Isaac se había puesto viejo y sus ojos se nublaron, no pudiendo ver, él llamó a Esaú su hijo mayor. Y aquí sí se usa la palabra su hijo Gadol, su hijo mayor, no Rab, como dice allá, abundante, no. Su hijo Gadol, su hijo mayor. Y le dijo, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y él le dijo, mira, ahora ya estoy viejo. Pongan atención a estos pasajes para que usted capte algo interesante. Mira, ahora ya estoy viejo. Yo no sé el día que moriré. Por lo tanto, por favor, toma tu atavío de caza, tu aljaba, donde van las flechas, y el arco, y sal al campo y trae venado, lo que le gustaba al papá. Lo terrenal, tráeme de los manjares de la tierra. Y le dice, hazme un asado como a mí me gusta, y tráela a mí para comer. Entonces mi nefesh, mi pescuezo en hebreo, literal, o sea, decir, mi ser, mi cuerpo, te bendiga antes de morir. Atención a lo que viene ahora. Ribca estaba escuchando cuando Isaac habló con su hijo Esab. Así que Esab se fue al campo para cazar el venado y traerlo. ¿Y qué hizo Ribca? Ribca corrió a hablar con su hijo Jacob diciéndole, escucha, ponga la atención a lo que va a decir Ribca, escucha. Le dice, no, yo escuché a tu Abba, a tu padre, hablando para Esab o para Esaú, diciendo, y él está diciendo lo que ella está escuchando, oiga lo que va a decir. Tráigame venado y haga un asado como a mí me gusta para comerlo y te daré mi bendición delante, o sea, con la aprobación de Hashem. Isaac no dijo eso. Vuelva a leer lo que dice Isaac. Yo no sé el día en que moriré, por lo tanto, toma tu atavío de casa, tu flecha, hazme un asado como a mí me gusta. Ahí no está diciendo que te voy a bendecir, entonces mi alma te bendiga antes de morir. Pero no le está diciendo que va a morir ese día o que al día siguiente se va a morir y que tiene que darle urgentemente una bendición. No está diciendo eso. Y Ribca dice, yo escuché a tu padre diciendo a Esaú, tráigame venado y haga un asado como a mí me gusta para comerlo y te daré mi bendición con la aprobación de Hashem antes de mi muerte, como si ya eso era inminente que iba a morir. Entonces le dice, ahora préstame atención, hijo mío, obedezca mi voz como yo te ordeno. Ve al rebaño, trae 2 cabritos de primera. Yo haré con ellos asado de carne para tu padre, como a él le gusta, y tú los llevarás a tu padre para comer, así él dará su bendición a ti antes de morir. Todo lo que ella está argumentando es una cosa que no está pasando, ¿sí?
Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que Esaú ha mostrado sus Jaime, creo que tienes el micrófono abierto. Sí, déjame fijarme, disculpe. Sí, gracias. Aquí vemos que ya Esaú, antes de que pase lo de la bendición, ya él había mostrado frutos, ya había ido en contra de las enseñanzas de Abraham, no tomar mujeres de los cananeos. Así que ya ahí podemos ver cuál es el vehículo de injerción. Entonces, otra cosa que deben apreciar aquí es que Isaac está diciendo una cosa y la madre de Jacob le está diciendo a Jacob otra que Isaac no dijo. Eso es importante que lo capten. ¿Por qué? Porque Isaac dice, a obedecer lo que la voz de la madre le está diciendo. Pero Jacob tiene un crecimiento. Hay que tener en cuenta todo esto. Sin embargo, lo que hace resbalar, por decirlo así, a Jacob es que la madre le está diciendo, con su amor de madre, que corra porque le van a dar la bendición de Dios a Esaú. ¿Por qué todo este tema? Porque la madre sabía que ella había entendido que el grande iba a servir al pequeño, y si le daban la bendición al grande, que era Esaú, ¿cómo era que se iba a cumplir lo de Dios? Allí había un conflicto en su mente y ella toma estas palabras, las tergiversa y se las da a Jacob, su hijo. Jacob le respondió a Ribca, su madre, mira, Esaú es velludo, tiene el pelo enroscado y yo soy lampiño de pelo liso. Si mi padre me toca, le pareceré un embaucador y traerá sobre mí una maldición, no una bendición. Es decir, me va a desarraigar en vez de injertarme. ¿Sí me explico? Pero su madre le dijo, fíjense lo que le dice la madre en el amor de madre. Tu maldición, hijo mío, sea sobre mí. Simplemente haz lo que te digo y ve a buscar los cabritos. Así que él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre los preparó de buen gusto, de la forma que su padre amaba, ¿sí? Después, amaba esa comida. Después Ribca tomó las mejores ropas de Saúl, su hijo mayor, aquí otra vez vuelve a decir Gadol, no el Rab, Gadol, el grande, los cuales tenía ella en la casa, y los puso a Jacob, su hijo menor, y puso las pieles de los cabritos en sus manos y en la parte de su cuello, porque lo que iba a tocar Isaac era los brazos, y los brazos de Jacob eran lampiños, mientras que los de Esaú eran peludos, y además enroscados los pelos. Entonces le puso las pieles en sus manos y parte de su cuello que no tenía vello. Entonces dio a su hijo Jacob la comida gustosa y el pan que ella había preparado. Se acercó Jacob a su padre y le dijo, padre, y él dijo, sí, ¿cuál de mis hijos eres? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Oiga, y pregúntese ahora, ¿esto haría un injertado de Dios, un hijo de Dios? ¿Haría esto? Solo manténgalo ahí. Dice, he hecho de acuerdo a lo que tú me dijiste que hiciera. Levántate, le dice, siéntate, come el venado. ¿El venado? Para que tu nefesh, tu ser, me conceda bendición, me conceda la bendición más íntima, la que sale, dice ahí, mi alma te bendiga, la que sale de tu espíritu, de tu ser. Y habló Isaac a su hijo, ¿cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío? Porque Isaac, como no ve bien, o sea, no tiene los párpados caídos, tiene una enfermedad en los ojos, no lo reconoce, le dice, ¿cómo tú encontraste ese venado tan rápido? Y él respondió, porque Hachén, tu Elohim, lo trajo para mí. Oiga todo lo que está diciendo un injertado. Habló Isaac a Jacob, ven acá, cerca de mí, para poder tocarte, hijo mío, y saber si eres de hecho mi hijo Esaú o no. Todavía había duda en Isaac. Jacob se acercó a Isaac, su padre, quien lo tocó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú.
Sin embargo, él no detectó, porque sus manos estaban peludas o velludas, como la de su hermano Esab, así que le dio la bendición. Le dio la bendición, pero todavía no se la ha dado. Él preguntó, ¿eres realmente mi hijo, Esaú? Y él respondió, yo soy. Oiga todo ese argumento de Jacob. Él dijo, tráelo cerca de mí para comer el venado de mi hijo, el venado, para que mi nefesh pueda darte bendición. Él lo trajo cerca de su padre y él comió. Oiga lo que está haciendo. Él comió, le trajo vino y bebió. O sea, comió carne y vino. Entonces su padre Isaac le dijo, obviamente a Jacob, acércate ahora y bésame, hijo mío. Miren, ¿por qué preguntaba yo si un injertado, un escogido del Señor, un heredero de Dios, está haciendo esto? Si ya habíamos visto que era tan temeroso, que quiere decir temeroso y apartado del mal. Pero me voy a Pedro, a segunda de Pedro 1 del 5 al 7 y dice, por esta, pueden leerlo todo, pero yo les traigo este extracto. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, tú que eres y yo que somos injertados, añadan a la fidelidad, ¿sí? A la fidelidad de Hachén, añádanle virtud, y a la virtud añádanle conocimiento, y al conocimiento añádale dominio propio. Y eso fue lo que le faltó a Jacob, dominio propio, porque su madre le dijo, obedéceme, y él pudo decir, no, esto es ir en contra de lo que he aprendido, vas a tirar mi crecimiento abajo, pero no tuvo el dominio propio para frenar lo que la madre estaba haciendo, pero la madre lo estaba haciendo desde una perspectiva de que se iba a cometer un error. Ahora aquí, lo que deberíamos haber analizado, o cualquiera familia que es injertada hoy, debe analizar que cuando tiene una situación debe hablarla, porque Rivka lo que debió hacer, en vez de correr donde su hijo, es haber corrido donde el marido y decirle, oye, un momento, cuando yo recibí el mensaje entendí que el grande iba a servir al pequeño. Si tú haces eso, entonces estás haciendo lo contrario. Y lo que Dios me dijo fue esto. Y hubiesen discutido tal vez, pero hubiesen llegado a un acuerdo. Pero no lo hizo. Corrió a hacer otra cosa. Por tanto, el mensaje aquí que nos da Dios es, cuando somos elegidos, conversemos las cosas antes de llegar a determinaciones sin consultarle a Dios. Ahora bien, mire la bendición que emana de Isaac. La bendición que le da Isaac a Jacob, disfrazado de Esaú, con piel que no era de él, es la siguiente. Él se acercó y lo besó. Se está acercando Isaac a Jacob, que está con pieles de Esaú. Y olió sus ropas y dio la bendición a él diciendo, mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que Hachén le ha concedido bendición. Y continúa, que Elohim te concede el rocío del cielo, la riqueza de la tierra, grano y vino en abundancia. Y pasa a decir algo que no se ha cumplido ni se cumplirá en Jacob. Pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Seas Señor sobre tus hermanos. Y deja que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito, desarraigado cualquiera que te desarraigue. Injertado, bendito cualquiera que se quiera injertar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no podemos tomar esta bendición como si fue para Jacob. No, capte lo siguiente, Jacob tenía vestiduras que no eran de él. ¿De quién estamos hablando? Cuando él irrumpe en la tienda de Isaac para ser el primogénito, él venía vestido con una piel que no era de él. Cuando Yeshua vino a esta tierra, vino con una piel, con una carne que no era de él. Porque su carne es celestial, su cuerpo es celestial. Él se cubrió con la humanidad. Cuando él irrumpió en la tienda de Isaac, llevaba puesto una investidura que no le correspondía.
pero con esa investidura se convirtió en el primogénito. Jacob, con la investidura de Esaú, se convierte en primogénito y le da de comer a la humanidad, en este caso a Isaac, del cordero, no de un venado, del cordero, y le da a beber vino. Beban mi carne y mi sangre. Entonces, lo que esto nos quiere decir es que esto no es una bendición para Jacob, que se la va a dar más adelante, ojo. Es una profecía que le está dando. Es como si el Ruach HaKodesh tomó en ese momento a Isaac y empezó a profetizar sobre Jacob. Y le dice: los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sea Señor sobre tus hermanos y deja que los hijos de tu madre, la Jerusalén celestial, se inclinen ante ti. Cuando lleguen allá a la Jerusalén celestial, todos se van a inclinar ante ti. Y desarraigado sea el que te desarraigue, e injertado sea cualquiera que quiera ser injertado. Es una profecía que confirma que de Jacob vendría la simiente, que es Yeshua. Eso es lo que está pasando en ese momento. Luego vamos al versículo 30 al 39 y dice: vino a suceder que tan pronto Isaac había terminado de dar su bendición sobre Jacob, y apenas Jacob salió de la presencia de Isaac su abba, Esaú su hermano vino de su casa, o sea de la cacería. Él también había preparado una carne gustosa y la trajo a su abba, y dijo a su padre: mi padre, levántate y coma del venado de su hijo, para que pueda dar su bendición. Y Isaac le dijo: ¿quién eres tú? Y él respondió: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y Isaac empezó a temblar incontrolablemente y dijo: ¿quién preparó venado y me lo trajo? Yo lo comí todo justo antes de que tú vinieras y di mi bendición sobre él. Él ha tenido mi bendición. Cuando Isaac oyó estas palabras de su padre Isaac, rompió en un alto y amargo sollozo: Padre, dame bendición a mí también. O sea, como si eso es repartir dulce. Él rogó, él respondió: tu hermano vino engañosamente y se llevó tu bendición. Habló a Esaú. Entonces, ahora viene Esaú y le dice: entonces se llamó Jacob para que pudiera suplantarme estas dos veces. O sea, se preguntó él mismo: ¿por eso se llama Jacob? ¿Porque me suplantó dos veces? Primero me quitó mi primogenitura. Ojo lo que dice: primero me quitó mi primogenitura, cuando él la despreció y se la dio, se la vendió, no se la dio, se la vendió en un negocio por un plato de lentejas. Y dice: y ahora me ha quitado mi bendición. Es que no tenía la educación, la emuná con Hashem de todo lo que debía haberle enseñado a Abraham, porque él no había entendido que primogenitura va casado con injerción, va casado con bendición. Entonces me preguntó: ¿no has guardado una bendición para mí? Y le respondió Isaac a Esaú: mira, yo lo he hecho tu señor, es decir, ha hecho, miren lo que le está diciendo: he hecho a Jacob tu señor. Pero lo que le está diciendo ahí por la profecía es que de Jacob va a venir la simiente que se va a hacer señor de señores y rey de reyes, y que todo lo que salga de Esaú va a estar por debajo de eso. Yo le he dado a todos tus hermanos como siervos, ahí está, y le he dado grano y vino para sustentarlo. ¿Qué más hay que pueda hacer por ti, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿tienes tú solo una bendición? Padre, concédeme bendición a mí también. Y Esaú alzó su voz llorando. Claro, el padre, al verlo llorando, y que era su favorito porque le abastecía de los placeres de la tierra, le dijo: toma, le está dando una bendición ahora. Tu morada será la riqueza de la tierra y el rocío del cielo de arriba. Por la espada vivirás y servirás a tu hermano. ¡Qué bendición! Sucederá que cuando tengas el dominio, romperás el yugo de tu cuello. Esto también es profético. Romperás el yugo de tu cuello. ¿Esto cuándo va a ser? Nunca fue. Esto va a ocurrir al final, cuando se quieran levantar por un momento, que diga: el diablo será liberado por un tiempo. Entonces, vamos al 40 al 45 y dice: Esaú guardaba rencor contra su hermano a causa de las bendiciones que su padre le había dado.
Esaú dijo en su corazón, lo tenía metido en su entraña, los días para enlutarse mi padre pronto vendrán. Ve que no se iba a morir inmediatamente, todavía duró un poco de tiempo. Entonces, cuando se muera mi padre, por decirlo así, mataré a mi hermano Jacob. Y las palabras de Esaú, el hijo mayor, otra vez Gadol, no Rab, fueron reportadas a Ribca. Ella mandó a llamar a Jacob su hijo, o sea, alguien le fue a decir a Ribca lo que pasaba, y su hijo menor, el Catán, el más pequeño, y le dijo, mira, Ribca le va a decir a Esaú, a Jacob, mira, tu hermano Esaú se consuela pensando en matarte. Por lo tanto, hijo mío, escúchame y obedece mi voz. Otra vez, levántate y escapa a Labán, mi hermano, en Harán. Quédate con él por un tiempo. Miren lo que está pensando ella como madre. Voy a mandar a mi hijo por un tiempo y después lo voy a buscar, pero ya con la acción que ella había hecho anteriormente de no consultar a Dios antes de hacer lo que hizo, ella va a perder su hijo aquí porque ella no lo ve más después de esto. Quédate con él por un tiempo. No es ningún tiempo, ya lo perdió ahí. Hasta que el enojo de tu hermano le pase, la ira de tu hermano se volverá de ti y él se olvidará de lo que hiciste. Entonces yo enviaré y te traeré de allí. Y se pregunta ella, ¿por qué he de perderlos a ambos en el mismo día? Ella está diciendo esto porque ya ella había perdido a Esaú, ya Esaú era de las eteas, de las cananeas. Y ahora, si este lo mataba, se perdían los dos. Ribca dijo a Isaac, estoy harta hasta la muerte por las hijas de Ed. Miren cómo lo confirma. Si Jacob se casa con una de las hijas de Ed, como esas que viven aquí, ya vivían allí, ¿qué tendría de bueno mi vida para vivirla? Entonces Isaac envió a buscar a Jacob y lo bendijo. Ahora se tiene que ir y ahora viene la verdadera bendición de Jacob. Y le dice, él instruyó diciendo, mire lo que va a ocurrir. Isaac le está diciendo a Jacob, después que la madre lo manda a salir, y eso sí lo conversaron por lo que se ve, tomarás mujer de entre las mujeres, no tomarás mujer de entre las mujeres cananeas. Sube, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí una esposa de entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Y aquí viene la bendición que sí es de Jacob. Que el Shaddai, que el Todopoderoso los bendiga, los injerte. ¿A quién? A los que iban a salir de la relación de Jacob con la mujer que iba a encontrar. Que el Shaddai los haga fértiles y numerosos para que se conviertan en una asamblea de pueblos. Que el Shaddai te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia. Aquí le está entregando, confirmando la entrega de lo que a él, Abraham le había entregado. Para que poseas la tierra donde estás de residencia. ¿Cuál tierra? La que Dios asignó a Abraham. ¿Cuál fue la que le asignó a Abraham? La Jerusalén celestial. Así que Isaac despidió a Jacob y se fue a Padán Aram, a donde Labán dijo, hijo de Betuel, el arameo, el hermano de Ribca, la madre de Jacob y de Esaú. Cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, aquí está viendo que está la bendición verdadera de él, y lo había despedido hacia Padán Aram para escoger una mujer de allí, y que mientras lo bendijo le ordenó, no escogerás mujer de las cananeas como tu mujer, o sea, no busques una mujer cananea, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. ¿Qué hace Esaú? Observe, Esaú se dio cuenta de que las mujeres cananeas no agradaban a su padre Isaac. O sea, él había estado con sus dos mujeres cananeas hititas allí, y su padre, por no tener conflictos y seguir comiendo rico, no le decía nada de las mujeres, pero ahora se da cuenta que las mujeres no eran agradables al padre. Él dice entonces, como él vio eso, y él estaba furioso, en su corazón estaba la amargura, dijo, así que Esab fue a Ismael, fue donde su tío, y tomó, además de las mujeres que ya tenía, tomó a Malahat, que también se llama Bajemat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Nebaot, para su mujer. Es decir, como él vio todo lo que estaba pasando entre el padre y la madre con el otro hijo,
fue para darle más contra a buscar de las mujeres de Ismael. Ahora tenía mujeres de los heteos y mujeres de los ismaelitas. Entonces la verdadera bendición de Jacob y la separación de las dos naciones se está dando en este momento. Recibe él la bendición, que el Shaddai lo haga una congregación de pueblos y le dé también la Jerusalén celestial, es decir, que de ahí va a venir los que toman las puertas de los enemigos y se separan las dos naciones. Jacob sigue viviendo con sus mujeres, ahora tiene a Judith, que también se llama Ada, que es Etea, tiene a otra que se llama Alohijama, que es Etea, y tiene Ebea, tiene Etea, Ebea y Ismaelita. Imagínense usted el ADN que va a salir de ahí, de Ismael, de los Eteos y de los Hebeos. Y finalizamos con esto. Lo que no es amado y lo que es amado. Cuando Hashem dice a Jacob amé, y todas las traducciones que hemos visto por ahí dicen y a Esaú aborrecí, no dice eso, porque Hashem no aborrece a nadie, ni aborreció a Caín, menos va a aborrecer a este. No aborreció. Lo que él está diciendo, a Jacob amé y a Esaú no lo amé. No está diciendo lo aborrecí, sencillamente cuando Hashem aparta su rostro espera todo lo que venga de la oscuridad. Entonces, lo no amado queda arur, queda desarraigado, queda no injertado, o como decimos en español, queda maldito, pero maldito significa desarraigado, no tienes ninguna oportunidad de ser injertado. Y de ese pueblo, o sea, de ese ADN de Esaú, se origina la cizaña, los enemigos de Dios. ¿Por qué la cizaña? Porque los dos nacen en un campo, vienen de un mismo campo, de una misma matriz, están gestándose en un mismo campo. Y ahí todavía no sabíamos quién era la simiente, sino hasta cuando nacen y crecen. Cuando crecen es que por sus frutos conocemos que Esaú es el no amado y Jacob el amado, el Barú, el injertado, el bendito. Y de ahí de él sale el trigo, el que da origen a la simiente, el que va a tomar las puertas de sus enemigos.